Crónicas del más allá. Al caer la madrugada, espíritus y hechos sobrenaturales se apoderan de la cabina de la brújula. Las historias más tenebrosas que atormentan al mundo las tenemos aquí. Crónicas del más allá. La casa del tesoro. En mi familia hay una especie de leyenda sobre una casa. Tiene un tipo de leyenda entre los familiares. Una que dice que quien logre quedarse ahí a vivir más de una semana se quedará con ella y con toda la riqueza que está escondida ahí. Yo no me creía esos cuentos de tesoros enterrados o fantasmas que custodiaban riquezas. Solo cuando era un niño pensaba que existían los fantasmas. Me daba miedo la oscuridad. Creía que un monstruo vivía debajo de mi cama, lo normal. Con el paso del tiempo me hice más incrédulo, a pesar de que mi familia siempre había sido muy creyente de esas cosas mágicas. Mis papás también tienen ciertas creencias, como que las ánimas llegan el 2 de noviembre de visita, o que cuando se escuchan a los perros aullar es que traen a la muerte. Yo soy nieto directo del que actualmente administra todos los bienes que corresponden a la herencia de los Padillas. El problema es que mi papá se casó con una mujer a la que mi abuelo jamás dio su bendición como nuera. Mi papá se había escapado con mi mamá cuando él tenía 20 años y ella 24. No sufríamos de carencias. Estábamos justos siempre, pero no recuerdo momentos amargos entre mis hermanos y yo. Hasta considero que éramos más felices y unidos que mis primos, pues del lado de los hijos bien aceptados por el abuelo Arturo siempre había peleas sin sentido. Mis 10 primos eran hijos de los otros 4 hijos de mi abuelo. Ellos eran los que tenían algo de dinero. Algo de la herencia les había beneficiado, así como las conexiones de mi abuelo, los trabajos de sus papás y una serie de pequeños regalos que el abuelo hacía para ayudar a mejorar sus negocios o contribuir a sus familias. Casi todos mis primos se dedicaban al negocio del agave en ese momento. Yo prefería no entrar en ese círculo. No era que mis primos se portaran mal conmigo y mis hermanas, pero mi papá no tenía una buena idea o una buena imagen de ellos. Yo me quedé con la idea de que incluso la riqueza de la familia era proveniente de algo turbio, algo que no cuadraba. Los primeros Padilla que conocía en el árbol familiar eran unos migrantes castellanos. Ellos tenían dinero para explorar el nuevo mundo y vinieron buscando hacerse ricos. Así pasó. 2 generaciones después ya eran dueños de una hacienda. Tenían dinero invertido en alguna mina, comerciaban con piedras preciosas. Luego se extendieron a la ganadería y finalmente también habían invertido en algunas destilerías. Cuando mi papá era niño, la situación de la familia no era tan buena. Muchos habían perdido su dinero por malos manejos. Habían perdido la vida justo al momento de viajar transportando cosas valiosas y habían terminado robadas. Pero era como un volado. A veces ellos estaban bien, a veces mal. Incluso le pasaba al abuelo. Entre cada pequeña desgracia, incluso la importancia del apellido se perdió. Poco recordaban que antes hablar de los Padilla era saber de la gente de dinero al norte de Jalisco. Yo no quería averiguar nada. Entre esos robos, pérdidas, muertes, era obvio que algo malo estuvieran haciendo mis ancestros para que terminara empobrecida la familia. Aunque la palabra pobreza era relativo porque aún había algo de dinero entre sus manos. Una de esas aburridas fiestas de fin de año, en las que íbamos al rancho de mi abuelo, el señor don Arturo, me aburría y me enfriaba hasta los huesos. Estaba harto. Mis hermanas estaban ocupadas haciendo sus propias novelas, persiguiendo muchachos del pueblo con mis primas mayores,
Yo me quedé solo con Pepe, quien era mi primo más alcohólico de todos. Cansado de aguantarlo, me levanté de la fogata, dispuesto a irme a acostar, bien cobijado para ponerme a leer el libro que traía conmigo, porque en aquel lugar no había ni luz, a veces, menos señal para el teléfono. Mientras me dirigía a donde me iba a dormir, pasé por la cocina. Mis tías estaban platicando con mi mamá. Ella se veía algo incómoda, así que intenté ir a sacarla de ese problema cuando me quedé interesado en lo que estaban platicando. Le decían que quizá ella y mi papá tendrían que ir a quedarse en la casa grande para probar suerte con el tesoro. Se contaba que hace muchos años la casa principal, la que habían construido los primeros Padilla, tenía un tesoro oculto entre sus paredes, que había un testamento que lo mencionaba. Mandaba a probar suerte a los herederos para ver si podían encontrarlo. Era un tesoro para salvar a la familia. Solo aparecía para ayudar a aquellos que cayeran en desgracia verdaderamente. Entendí por qué mi mamá estaba tan incómoda. De nuevo mis tías estaban señalando nuestra disque pobreza. Ella hizo como que iba al baño e iba a aprovechar que yo estaba pasando para que la acompañara, porque le daba miedo cruzar el patio a oscuras. Mientras la acompañaba, le pregunté que si esa historia era real, que si en realidad había un testamento señalando que había un tesoro oculto en la casa vieja. Y ella me dijo que sí, que hasta mi papá le había contado esa historia, pero nadie había podido encontrar nunca ese tesoro hasta el momento. Yo pensé que podríamos probar. No estaba mal tener un poco de dinero, si es que lo encontrábamos. Mi mamá, después de un momento, se encontró con mis hermanas y les preguntó que dónde estaba mi papá. Él estaba encerrado en el cuarto de su papá. Tenía un buen tiempo ahí platicando, encerrados. Yo me preocupé. Esperaba que no hubiera problemas más tarde, porque mi abuelo no era la mejor persona que conocía. Fui por mi libro al cuarto y me quedé sentado en una silla cerca del pasillo esperando a que salieran. Escuché algunos ruidos en el pasillo. Mi abuelo había salido de su cuarto para cenar. Nos sentamos todos los nietos a la mesa chica en la cocina. Los grandes estaban en el comedor principal. No había señales de problemas. Pasó la noche tranquila. Terminó el festejo e íbamos a regresar al día siguiente a nuestra casa. Por la mañana, al ir al baño, escuché la voz de mi abuelo que me hablaba. Cuando me acerqué, lo escuché sin decir mucho. No lo conocía bien. Siempre me había dado la sensación de que si decía algo indebido me fuera a pegar con su bastón. Él se veía muy tranquilo cuando me dijo que se iba a morir pronto. Pero había podido hablar con mi papá por si pasaba cualquier cosa. Así que era turno de platicar conmigo un rato. No fue nada del otro mundo. Me preguntó que dónde estudiaba, que a qué me iba a dedicar, que si tenía novia, que si pensaba tener hijos. Cuando le hice saber que estaba estudiando contabilidad, le brillaron los ojos. Me dijo que esa era una buena profesión. Me dijo que eso era una buena decisión también, no como la que había tomado mi papá de estudiar música. Al final de la conversación, me dijo si ya había ido a quedarme a la casa grande. Le dije que ni siquiera conocía dónde estaba. Él se quedó callado mirando a la nada. A los pocos segundos, sin mirarme, me dijo que le pidiera la llave a Julia, la señora que se encargaba de la limpieza de su casa. Después me ordenó que fuera pronto, que me daba hasta mayo para ir. Era diciembre. Con voz severa me dijo que tenía que probar suerte con los otros nietos. Tenía que ver si yo podía quedarme con el dinero de aquella casa. Que él no iba a esperar a que viniera alguien ajeno a la familia a encontrar ese dinero que no se merecía. Me levanté agradeciéndole. Como todos los demás, besé su mano y antes de poder retirarme, me miró fijo. Y me recordó que tenía hasta el mes de mayo para ir a esa casa. Cuando íbamos de regreso, llevaba la llave conmigo. Mis hermanas estaban enojadas porque a ellas no les había dicho nada, ni les había dirigido la palabra. Mi papá me dijo que era la decisión mía si quería involucrarme con las costumbres de la familia. No podía negarme eso.
pero me pidió que tuviera mucho cuidado. Me contó la otra parte de la versión de la familia, que aquellos españoles que llegaron a probar suerte al Nuevo Mundo eran personas que pertenecían a un culto. Ellos habían encontrado poder gracias a las cosas malas que hacían. Estaban involucrados en la brujería, también el robo de bienes de algunas personas que habían acusado falsamente para despistar y decir que eran las otras personas quienes practicaban la brujería y no ellos. Muchos se fueron involucrando en la política, en la venta de cosas. En ese tiempo la venta de trabajadores eran casi como esclavos. La esclavitud en ese tiempo ya estaba prohibida. Por esa razón, él había decidido dejar la familia, mudarse al centro de la gran urbe y alejarse de cualquier cosa que tuviera que ver con el apellido. No quería que lo relacionaran con nada de eso. Evidentemente, todos quedamos sorprendidos. Al parecer mi mamá tampoco supo nada del pasado familiar. Fue por eso que le preguntó que si mi abuelito estaba involucrado en esas cosas todavía. Y mi papá le dijo que no sabía, pero que mis primos, los que andaban trabajando con agaveros, tenían los anillos que pasaban de generación en generación como símbolo de lo que ellos creían. Me quedé todo un mes ignorando la llave. Quizá mi papá tenía razón, y lo mejor era no saber nada de las cosas en las que estaba metida la familia. Pero la curiosidad me carcomía. Pertenecer a un culto no me pareció raro. La gente ha hecho cosas más raras con tal de conservar las riquezas. Lo que realmente me llamaba la atención era que nadie había podido encontrar ese tesoro que estaba en aquella casa. Quizá todos mis familiares eran una bola de tontos. Con un poco de suerte y pensando bien los lugares, revisando algunos mapas de construcción o cosas antiguas, podrían saber dónde estaba ese dinero. Así que me decidí. Iría a la casa grande a revisar si podía encontrar aquel tesoro. Mi mamá intentó que cambiara de idea, pero estaba seguro de que podría encontrar esa herencia. Además era mía. Nadie podría decir lo contrario. Mi abuelo me había dado la llave, esperando que yo la encontrara. Mi papá no dijo nada. Permaneció en silencio, respetando mi decisión. Me llevé a mis hermanas. Ellas también tenían derecho a acompañarme. Íbamos a encontrar entre los tres ese tesoro. Lo íbamos a repartir entre nosotros, incluyendo a mis papás. Y así podríamos tener un poco más de oportunidades, pues la casa en la que vivíamos era de nosotros. Nos fuimos a finales de enero. Teníamos 2 semanas antes de tener que regresar para seguir con las actividades normales de la escuela. Le pedí a uno de mis amigos que tenía carro que nos acompañara. Así podría tener una mano extra en caso de que tuviéramos que hacer trabajo rudo como escarbar. Ángel era mayor que yo. Mi amigo tenía carro y toda la disposición de ir a buscar un tesoro enterrado. Era un chico con mucha actitud. Le encantaban los cuentos. Era muy fácil tratar con él. Y a casi a cualquier evento que lo invitaba, siempre iba. Llegamos un lunes en la mañana a aquella casa. Cuando llegamos, nos quedamos en la carretera. Al parecer teníamos que cruzar una reja de alambre para llegar a la casa. Llamé a la casa de mi abuelo y me contestó Julia. Le pregunté si podíamos entrar como si nada al terreno. Ella contestó que sí, pero que procuráramos llevar comida, agua, algunas cosas con pilas, leña, cargadores o cosas que no necesitaran luz directa. En la casa no había luz ni comunicaciones. Teníamos que sacar el agua de un pozo que estaba atrás. Nos dijo que revisáramos muy bien y que le avisáramos si veíamos que alguno de los alambres estaba roto o señales de que alguien se había metido. Al parecer, la leyenda de aquel tesoro ya se estaba volviendo famosa. Después de 15 minutos de pasar la reja, llegamos a la casa. La casa era mucho más pequeña de lo que pensaba. Apenas eran 5 cuartos y 2 de ellos era un comedor. El otro un lugar que parecía haber sido una cocina muy antigua. Lo raro es que se veía más arreglada de lo normal. Al lado tenía unos espacios donde ponían caballos.
Había cosas tiradas, un andamio, también cubetas, cemento, ladrillos. Material que parecía haber sido usado para darle mantenimiento. Pero no entendía por qué todo estaba tirado, como si hubieran dejado las cosas a medias. Solamente la cocina estaba preparada para que se pudiera cerrar la puerta. También tenía como una estufa de hierro, de esas que se usaban antes de leña. Había algunos agujeros aquí y allá en la tierra. También se veían deterioradas las paredes de adobes. En algunas partes se veían picadas y en otras habían hasta tirado pedazos completos. Tal vez alguien ya había venido a buscar el tesoro. Después del pequeño recorrido que dimos en la casa, nos dimos cuenta de que no podíamos quedarnos a dormir en la casa, como pensamos. Ángel, por suerte, traía una casa de campaña. Esperaba dormir afuera para no incomodar a mis hermanas. Decidimos dejar a las chicas dormir en la casa de campaña. Justo en donde era el comedor, nosotros íbamos a utilizar uno de los cuartos, que tenía más espacio para dormir. Había unas bases para cama de metal, también unos colchones tapados con bolsas de plástico, y era cuestión solamente de poner unas cobijas. La casa tenía algunas cosas, pero tendríamos que ir viendo qué podíamos usar y qué no, porque había pasado mucha gente por ahí dejando las cosas a medias. Supusimos que hasta la mesa del comedor habían dejado todo acomodado como si alguien estuviera comiendo. No había rastro de comida, pero sí quedaban las bolsas de unas papas, de unos chocolates. Fuimos a revisar el baño. Estaba usable. Al menos podríamos contar con un baño cerrado. Revisamos el pozo y estaba limpio. Podríamos utilizar esa agua para lavar o limpiar. El primer día nos dedicamos a revisar toda la casa. Fuimos haciendo un pequeño mapa de todo. También revisé algunos cajones donde encontré actas de nacimiento viejas. Había un álbum viejo de fotografías bien guardado en uno de los cajones. Estaba envuelto en tela. Al ver a esas personas me di cuenta de que se parecían mucho a mis primos. Interrumpí la revisión cuando escuchamos que mi hermana, la más grande, gritó. Dijo que estaba revisando un ropero, cuando de las cortinas mal puestas de una ventana, vio cómo se movió. Decía que se puso a ordenar como si hubiera mucho aire. Se puso a ondear como si hubiera mucho aire. Pero la Peque, así la llamábamos, dijo que no había visto a nadie. Cuando se volvió, la cortina se estaba cayendo al suelo. Dejamos la búsqueda un rato para comer. Descansamos y no pasó nada trascendente durante el día. El detalle fue por la noche. Al momento de irnos a dormir, comenzaron a pasar cosas que no podíamos explicar fácilmente. Ángel y yo estábamos dormidos, pero escuchamos pasos en el techo. Por la oscuridad no se veía nada, pues allá en los ranchos o esas casas viejas lejos de los pueblos no se ve nada, no hay electricidad, no hay un carro o una casa en algunos kilómetros. Por la oscuridad tan profunda, a cada rato usábamos la luz del celular para revisar si se veía algo en el cuarto, pero no había nada, ni arañas había. Apenas lograba quedarme dormido cuando se escuchaban de nuevo los pasos. Me despertaba a revisar y nada. Jamás vi nada. Ángel ni en cuenta se daba. Con el sueño tan pesado y apenas se había despertado con un ruido fuerte. Menos se iba a despertar con la luz. Llegó la mañana y no pude dormir bien. En cuanto vi luz, fui a despertar a mis hermanas. Quería ir a dar una vuelta más lejos de la casa. Quizá había un indicio que no podía verse fácilmente desde adentro de la casa. Cuando llegué a la tienda puesta en medio del comedor, no escuché que estuvieran despiertas, así que comencé a mover la casa para asustarlas. Las escuché gritar y comencé a reírme, les dije que era yo. Ángel llegó corriendo, subiéndose el pantalón, se despertó con los gritos. Las muchachas iban saliendo de la tienda sacudiéndose y tosían de los gritos que habían dado.
pero también por el polvo que había en sus cobijas. Les habían puesto tierra mientras dormían, pero eso era imposible. La tienda solamente se abría por dentro. La Peque estaba muy asustada. Me dijo que la casa estaba poseída, y como era muy nerviosa, quería irse de ahí ya. Después del susto nos fuimos a desayunar. Convencí a mi hermanita para que no saliera corriendo. Íbamos a buscar otro día más. Quizá podríamos entender qué es lo que había pasado. Buscar dónde estaba el tesoro. Caminé en círculos por la casa. La Peque no se quiso separar de su hermana y ella no quería que se quedaran solas. Así que mi amigo les hizo compañía. Yo miraba y miraba la casa y no veía algún indicio que me dijera dónde pudiera estar aquel tesoro. Mientras me rompía la cabeza pensando, a lo lejos al lado de la casa, vi que un hombre salió de una esquina. Había dado vuelta. Ahora se dirigía a donde estaba el establo. De ese lado estaba la cocina. Comencé a gritarle. Ese hombre se veía grande de edad, de pelo largo y bigote. Traía unos pantalones cafés y una chamarra de piel. Pero por más que le gritaba no se detenía. Así que comencé a gritar más y más para que Ángel estuviera avisado que alguien se iba a meter a la casa. Corrí con todas mis fuerzas. Jamás había hecho ejercicio. Pero en ese momento, corrí tan fuerte como pude. Me resbalé un poco con la arena llegando a la casa. En la entrada alcancé a escuchar cómo lloraba la Peque. Yo intenté recuperar un poco el aliento. Entré y vi a Ángel, mi amigo, que estaba sentado en un banco de madera. Mi hermana mayor estaba revisando a mi hermanita de la cara. Cuando me vieron llegar, comenzaron a preguntarme que si yo estaba bien. Y yo les pregunté lo mismo. La Peque se me lanzó a mis brazos. Le vi la cara llorosa y llena de tierra. Tenía un golpe en el ojo y en la mejilla izquierda. Me puse como loco. Estaba fuera de mí. Gritaba y maldecía. Comencé a perseguir a mi amigo. Nadie más pudo haberle pegado así. Él corría de un lado a otro. Él se escudaba con que él no había sido. Mi hermana me agarró por detrás y me dijo que nos tranquilizáramos. No entendía quién le había golpeado a mi hermana. Si había sido mi amigo, si había sido la mayor. Pero ella me contestó que no. Los tres estaban en la cocina platicando. Habían estado un poco inquietos por lo de la tierra. Mientras pensaban en cómo pudo haber pasado eso, escucharon unos pasos en el techo. Así que Ángel se fue a asomar por el patio para ver si yo estaba arriba. Pero por más que se me llamó, no contesté. Él regresó a la cocina. Ahí, mis hermanas estaban abrazándose. Y ellas dijeron que un vaso de la mesa se había movido solo. Ángel no les creyó. Pensó que estaban demasiado nerviosas e intentó tranquilizarlas. Pero antes de poder calmarse, en el momento en que él cruzó la puerta, una de las cucharas que estaban ahí también se movió, cayendo de la mesa. Hizo que mis hermanas, la más pequeña, en específico, entrara en pánico. Les dijo que ella no se iba a esperar a que algo peor pasara, que ella quería irse de ahí, que se estaba muriendo de miedo, no quería quedarse ni un minuto más. Así que dijo que iría por mí para que nos fuéramos. Al momento de salir al patio, vieron cómo ella se fue de lado, casi cayó de inmediato. Fueron corriendo a auxiliarla, y fue cuando la vieron con ese golpe. Ella estaba confusa por el golpe, no podía ni hablar. La llevaron adentro de la casa. Ángel le llevó agua y un trapo a mi hermana para que pudiera limpiar su cara, pues había quedado enterrada por la caída. Mientras la curaban, estaba en sollozos. Disimulaban el miedo por el que habían pasado.
No querían entrar en pánico. Al verme llegar corriendo, casi desmayándome, pensaron que algo malo estaba pasando afuera también. Yo les conté que había visto a un hombre que se había metido a la casa. Mi hermana rompió en llanto. Entendí que teníamos que salir de inmediato. No recogimos casi nada. Apenas si pudimos doblar la casa de campaña para llevárnosla. Ahora entendía por qué razón estaban todas esas cosas tiradas. Porque parecía que la casa estaba abandonada. Seguramente a otros más les había pasado lo mismo que a nosotros. De regreso, regresamos a mi hermana a un consultorio. No fue fácil explicarle al doctor lo que había pasado. Así que dijimos que un hombre se había metido a la casa donde habíamos ido de vacaciones, porque pertenecía a nuestra familia, y que sin alguna razón había golpeado a mi hermana. A pesar de que sonaba raro, nos creyeron y procedieron a ponerle algunas cosas para que se le bajara la hinchazón del golpe. Yo le marqué a Julia, pero me contestó mi abuelo raramente. Le dije que le iba a regresar las llaves de aquella casa, que no había podido encontrar nada, que no quería volver a esa casa, y me contestó que estaba bien, que esperaba que estuviéramos bien. Así que supe que él sabía exactamente lo que pasaba ahí. No le quise ni decir adiós, ni me esperé a que agregara más algo, y del coraje le colgué. Le regresé su llave por correo y jamás volvimos a hablar del tema de la casa en mi familia. Nos distanciamos tanto que el día de su muerte, de mi abuelo, tampoco fuimos a su funeral. Tal vez esta historia parezca inconclusa. No sabemos, mi abuelo, a quién más le dio la llave. Si alguien ya haya encontrado ese tesoro o aún no. Por suerte, nosotros nos libramos de aquella casa, de sus secretos. Pero aún quedan muchas dudas, muchas preguntas, de las cuales solamente mi abuelo conoce la respuesta. Pero ahora él se las llevó a la tumba. Con esta historia terminamos las crónicas de esta madrugada. Por cuestión de tiempo, ajustando acá los tiempos y la programación, con esta tenemos que terminar para la siguiente hora poder complacer a algunos más de ustedes con sus canciones. Si no, ya no nos va a dar más tiempo. Espero que te hayan gustado estas historias del día de hoy. Más adelante en el transcurso del día te estaré compartiendo algunas imágenes referentes a estas historias que el día de hoy te compartí, ahí a través de Facebook, Marco el Venado, para que dejes tu comentario, dejes tu opinión, cuál fue la que más te gustó. Y obviamente, pues para que no te pierdas el próximo espacio de Crónicas del Más Allá, donde te voy a traer muchas más historias también. Historias que nos dejan igual con la intriga, pero como siempre la última palabra la tienes tú. Historias reales o de ficción, solamente quienes han vivido este tipo de experiencias lo pueden constatar.
pero que a los demás estas historias nos siguen pareciendo interesantes, que nos siguen llamando la atención, nos despierta la curiosidad, aunque en la mayoría de todas estas historias hemos visto y la lección que han dejado es que precisamente por esa curiosidad a veces uno llega a encontrar o a toparse con situaciones para las cuales uno no está preparado y no sabes cómo reaccionar. Habrá quienes han salido con suerte de dichos eventos paranormales, pero también cuántas historias no se han quedado ocultas porque seguramente quienes tuvieron algún encuentro con algo extraño ya no pudieron compartirlo. Todo puede pasar en el espacio de las crónicas del más allá, donde esperamos, por supuesto, tus historias, tus dudas, algo que quieras compartir. Porque la próxima historia tal vez sea la tuya. Porque en Desvelados tenemos más crónicas del más allá.